también lo voy a mejorar. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y por el interés. Sí, como me decía Tomás, como decía, claro, la idea es hacer una presentación introductoria de no sé, 40 minutos para que después podamos conversar un poco sobre no voy a de lo que decía en la teoría, yo no voy a meterme mucho en el fenómeno de los políticos, aunque van a ver ustedes que hay en los fenómenos políticos, van a ver que hay proyecciones sobre eso, pero más bien voy a hacer un análisis de concepciones de la política y de lo político que me parecen vigentes y claro, naturalmente no son las únicas tampoco. O sea, hay pensamientos filosóficos contemporáneos, una cierta diversidad de concepciones de lo político que tal vez tienen en común, ¿sí? Por lo menos las que vamos a ver ahora, alejarse un poco de la representación como más tradicional, ¿no? Que de alguna manera identificaría la política con el gobierno, con el Estado. No es que eso no sea importante, ¿no? Pero para estas concepciones nuevas. Pero en general que estas otras concepciones van como un poco más allá de un aparato administrativo o militar político, ¿no? En general. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, la concepción de Marx, como ustedes, o Lenin, con toda la novedad que significa digamos, el hecho de aparecer en una teoría social como la de Marx, por ejemplo. Sin embargo, en Marx hay algo también hasta cierto punto tradicional en eso, ¿no? En el sentido de que su concepción del Estado, por ejemplo, es una concepción en donde, digamos, encontramos por una parte los aspectos coercitivos del Estado, o sea, las Fuerzas Armadas, la policía, etcétera, y en otro aspecto tal vez la administración y por ejemplo sobre todo también la administración de justicia. O sea, un poco la concepción de Marx es eso, no muy en el marco global no es demasiado nueva, digamos, en el sentido de que concibe al Estado tal como lo conciben tal vez los defensores del Estado liberal, ¿no? O sea, con un aparato represivo, por así decirlo, un aparato de policía, fuerzas armadas, etc. Y fuerza, y otro aparato que tiene que ver entonces con tribunales, administración, etc. Estas visiones de los políticos son como más amplias, estas visiones que empiezan a aparecer en el siglo XX son como más amplias, y entre ellas tampoco, como ustedes van a ver, hay acuerdo. Entre las visiones que vamos a presentar ahora, dos, que van a ser tal vez las importantes, son completamente opuestas, o sea, discusión y sobre las consecuencias y el sentido que tienen estas concepciones. Bueno, ahora estas concepciones de lo político y de la política contemporáneas suponen, por cierto, un contexto histórico, ideológico, ¿no? Y este contexto está dado un poco por lo que a veces se llama la modernidad, lo moderno. Por ejemplo, hay un texto que yo uso mucho, ya que estamos pensando en una cosa introductoria, que yo uso generalmente como para partir, ¿no? en los cursos que hago, por ejemplo, sobre teoría del derecho, de derecho, filosofía política acá, y es un texto de Habermas, ¿no? De Jürgen Habermas,
conocen, que es un texto antiguo de Habermas, del año 72, que está en un libro de Teoría y Praxis. No me escribe mucho, pero el libro se llama Teoría y Praxis. Ay. Teoría y Praxis. Y el artículo se llama la concepción clásica de la política, la doctrina clásica de la política y la filosofía social moderna. Entonces ahí, eso es un buen texto para partir. Y ahí entonces Habermas lo que hace es trazar, digamos, una línea demarcatoria, por así decirlo, entre las concepciones, bueno, pero voy a anular esto, una línea demarcatoria entre las concepciones, bueno, modernas precisamente, y las clásicas. Y las clásicas él en realidad se refiere por sobre todo, digamos, al pensamiento político de Aristóteles, ¿no? Y también un poco los medievales, pero sobre todo Aristóteles. Entonces ahí propone él que habrían tres de estas líneas de demarcación. Un poco la política moderna sería sobre todo una concepción de la política que separa, por ejemplo, la política de la moral. En primer lugar, separa la política de la ética, a diferencia de los antiguos, para los cuales la ética y la política estaban indisolublemente unidas, ¿no? Por una parte. En segundo lugar, la política, dicen los modernos, es una ciencia, o puede ser susceptible de tratamiento científico, ¿no? Y en cambio los antiguos, piensan que la política es una cuestión de práctica, es decir, como ellos dicen, de frónesis, ¿no? de sabiduría práctica, de prudencia, podríamos decir nosotros, ¿no? Prudencia y no ciencia. Y los modernos piensan que la política es susceptible de tratamiento científico. Por ejemplo, Hobbes, uno de los grandes modernos, o Spinoza. Spinoza escribe, por ejemplo, una ética demostrada según forma geométrica. O sea, ya la relación con la ciencia no puede ser más evidente, ¿no? Y Hobbes piensa que lo que él está haciendo en política se puede perfectamente identificar, y él se inspira mucho de hecho en eso, en lo que hace Galileo en la física. Entonces, la política moderna sería, por una parte, científica, o tiene esta pretensión de cientificidad. Por otra parte, se separa el derecho, la política, etcétera, de la ética, ¿no? Y por último, la política es vista como una cuestión técnica, y no, como lo vamos a ver nosotros, no tiene que ver entonces con la acción, sino que con una técnica. Por ejemplo, podríamos pensar en el marketing político, ¿no? Y eso es, para los modernos, para los contemporáneos y modernos, eso es obvio, y es cómo yo entonces consigo la adhesión de los electorados a un candidato, ¿no? Y esto está desarrollado hasta el infinito. Por ejemplo, en las teorías económicas actuales de la democracia, por ejemplo, se piensa que los candidatos no es que tengan que ofrecerle programa a los electores para ver si ganan la elección, ¿no? Sino que lo que tienen que hacer los políticos es tratar de proponer a la gente lo que la gente quiere para que la gente vote por ellos. O sea, el político está, digamos, el consumo, los valores de consumo de la gente, eso es lo que el político tiene que hacer, no tiene que hacer ningún proyecto, nada que ver. Entonces ahí la política es una técnica, ¿no? Una técnica de cómo, no es una técnica, digamos, de mejoramiento de la sociedad para los teóricos económicos, sino que para los teóricos económicos, los políticos lo que hacen es idear, digamos, cómo consigo yo el poder,
para ganar más dinero, tener más fama y poder perpetuarme en él. Esos son los fines de los políticos, según los teóricos económicos. Entonces ahí ustedes ven la política técnica totalmente. Bueno, esto es interesante como punto de partida, y este punto de partida de Habermas del año 72 me lleva también un poco entonces a por lo menos uno de los autores que yo voy a escribirles un poquito a ustedes y que probablemente la conocen, y que es una mujer que es Hannah Arendt, una filósofa, una pensadora política alemana de origen judío que emigró de Alemania nazi y desarrolló casi mucho de su pensamiento en los Estados Unidos. Y el artículo de Habermas se funda mucho en las ideas de Arendt que vamos a ver. Pero no quiero partir por Arendt, sino que quiero partir por un pensador un poco anterior, que es un pensador un jurista, un pensador muy polémico, pero que tiene una cierta importante presencia en la discusión teórico-política actual, tanto desde el punto de vista, podríamos decir, de los que de alguna manera defienden su visión literalmente, como por parte de personas que se oponen muy radicalmente a su visión, pero que aceptan muchos de los principios de los que él parte. Y estoy pensando aquí entonces en Carl Schmitt, ¿no? Carl Schmitt, este es uno de los nombres, yo diría, importantes del trabajo sobre lo político contemporáneo, ¿no? Carl Schmitt es una figura, como les decía, bueno, ustedes probablemente lo conocen, pero es una figura enormemente polémica, ¿no? Porque fue un jurista de primera nota que defendió el régimen nazi en Alemania, ¿no? Un poco como Heidegger, como el filósofo Heidegger, que fue militante del partido nazi hasta el año 45, Schmitt también está muy cerca del nazismo. Como Heidegger, o tal vez más que Heidegger, sin embargo, Schmitt tiene algunas diferencias con el poder nazi, ¿no? Y que son más explícitas porque él es un pensador político, entonces eso aparece. Pero el núcleo de su reflexión es, digamos, sin duda vecina al pensamiento nacional socialista alemán. Y él entonces es un ejemplo de cómo se piensa de una manera distinta, renovada la política hoy día. ¿Y por qué hoy día? Porque muchos pensadores y pensadoras de lo que se llama, por ejemplo, el postmarxismo, ¿no? Como vamos a ver, como Chantal Mouffe, por ejemplo, consideran que el aporte de Schmitt es de primera importancia, ¿no? Y no solo Chantal Mouffe, sino que otros teóricos actuales como Giorgio Agamben o, en fin, los autores de la biopolítica también creen que Schmitt tiene una importancia muy grande. Bueno, el texto, bueno, Schmitt es un jurista, como les decía, un teórico político y un jurista, y tal vez para esta introducción el texto más importante que se puede recomendar es el concepto de lo político, ¿no? Así se llama. Schmitt, que es tal vez uno de los primeros en emplear esta expresión política en un sentido neutro, ¿no? El título en alemán es del Begriff des Politischen, o sea, el neutro. En general se habla de la política, ¿no? Die Politik, pero él habla de das Politische, ¿no? O sea, es uno de los primeros en usar esta expresión lo político, y tal vez para significar que, claro, que lo que él quiere hacer es sobre todo un trabajo, podríamos decir, sobre la esencia de la política o algo así, y no hablar solamente de los debates parlamentarios o de los juegos de poder al interior de los partidos, ¿no?
Bueno, este es entonces el primero de los autores que quería mencionar para ustedes. Y el tema central de Schmitt es, y esto por supuesto que tiene que ver con su funcionalidad, podríamos decir, para el nacionalsocialismo, una crítica muy radical del pensamiento liberal, ¿no? Del liberalismo en general, ¿no? Entonces la reflexión de Schmitt se entiende como una crítica radical y total del liberalismo. Bueno, por supuesto, todas las ideologías fascistas, ¿no? Comparten este aspecto, ¿no? De crítica radical del liberalismo. Ahora, el texto de Schmitt, este es un ensayo, un artículo de los años 27, creo que recuerdo exactamente, tiene varias ediciones. Y en este artículo, entonces, Schmitt, que ya era conocido, como les decía, como jurista, por ejemplo, tiene también un texto que se llama La teoría de la Constitución, ¿no? Que es como tal vez un texto jurídico, digamos, más conocido y importante. Y tiene también otro libro que esto sería lo que les recomendaría para que vieran, otro libro que se llama La crisis del parlamentarismo, ¿no? La crisis crisis del parlamentarismo. Después les voy a decir cómo está traducido, ¿no? La crisis de la democracia parlamentaria o algo así. Pero entonces, teoría de la Constitución. Y la situación espiritual, estoy traduciendo el alemán, del parlamentarismo, ¿no? Entonces, la situación espiritual actual del parlamentarismo, pero me parece que eso está traducido por democracia y parlamentarismo o algo así. Después se los corrijo. Estos son textos importantes para esto de Schmitt. En la teoría de la Constitución, él propone una distinción que retoma de Sieyès, del constitucionalismo, del representante y pensador francés, el abate de Sieyès, y es la distinción entre el poder constituyente y el poder constituido. O sea, en Schmitt está esta idea del poder constituyente, ¿no? Que usan muchos teóricos actuales, por ejemplo Antonio Negri habla del poder constituyente. El origen de ese concepto es Schmitt, ¿no? Bueno, eso es la teoría de la Constitución. Y en el concepto de lo político, entonces, él se propone un objetivo muy interesante para ustedes, ¿no? Y, bueno, para todos, pero para ustedes, en esto que me piden a mí. Y que es reflexionar sobre lo específicamente político. ¿Qué constituye la especificidad de lo político? Y él llega a la conclusión de que lo que es lo específicamente político es una distinción. La distinción entre amigo y enemigo. Así como, por ejemplo, la distinción típicamente moral es la distinción entre lo bueno y lo malo, y la típicamente estética sería la distinción entre lo bello y lo feo, por así decirlo. La distinción característicamente política es la distinción entre amigo y enemigo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Para tratar de explicarlo, esto quiere decir entonces que en el fondo, en la política de lo que se trata es de agrupamiento, por así decirlo, de construcción de nosotros, ¿no? De construcción de un nosotros, pero sobre la base de la exclusión de un otro. El otro no es simplemente el diferente de mí, ¿no? Sino que es de alguna manera el otro político es el diferente de mí, pero que niega mi forma de vida, mis valores, que me excluye.
Por eso la relación política es para Schmitt constitutivamente una relación, diríamos, estratégica, violenta, de guerra. Eso es lo que quiere decir amigo-enemigo, ¿no? Porque amigo, dice Schmitt, no es el amigo personal, ¿no? El amigo en política no es el vecino, no es el amigo, no es el compañero de curso, ¿no? El amigo en política es aquel con el que yo me uno para tratar de derrotar al que nos niega, al que quiere eliminarnos incluso físicamente, ¿no? Porque la distinción política tiene esto de característico frente a todas las otras distinciones, ¿no? Que en la distinción política está en juego la vida y la muerte, ¿no? Toda relación política potencialmente para Schmitt es una relación militar y de guerra. Entonces, pero lo interesante es que esta relación entonces se funda en la exclusión de un otro, de un enemigo, y sobre la base de esa exclusión la constitución de un nosotros, de un grupo que tiene una cierta comunidad o unidad. Ahora, sí. Tenía duda, pero esa es la especificidad de la política en términos modernos o en términos como políticos para toda la especie humana. Schmitt no hace mucho la distinción moderno o para toda la especie humana. Según como yo lo entiendo, eso está presente en toda la historia, entonces sí. No estamos conceptualizando la política moderna. No, claro, lo que pasa es que yo decía al revés, o sea, Schmitt se apoya en los modernos de alguna manera, o sea, supone un poco, pero no es que él esté pensando en esto como algo que es exclusivamente moderno, no. Sí, o sea, sin embargo, claro, él se apoya un poco en los modernos y tal vez uno podría, hilando más fino, a lo mejor atribuirle un cierto carácter más moderno, porque, sobre todo porque el enemigo político para Schmitt es el liberal, y el liberal moderno. No hay liberalismo antiguo. Entonces, en ese sentido podría, pero él pensaría que la distinción entre amigo y enemigo es una distinción más amplia, generalizable, ¿no? Y en ese sentido es una distinción también que como que enfatiza en el sentido de la forma de la práctica más que en el contenido. Usted dice que sí, es la distinción amigo-enemigo, la guerra, los conflictos. Exactamente. No es como el contenido. O sea, yo no, porque cualquier contenido puede llegar a ser político. Por ejemplo, para él, ¿no? Por ejemplo, claro, obviamente, suponte tú, la lucha económica de clases puede ser política, pero también puede ser, desde luego, político un conflicto nacionalista, un conflicto con otra nación, por ejemplo, ¿no? O puede ser político un conflicto religioso. La religión puede devenir objeto de amistad y enemistad, o la relación con otros países, o la relación con otras clases. Pero en todo eso específicamente político. Lo que no es económico, lo que no es religioso, es la relación amigo-enemigo. Y amigo-enemigo quiere decir entonces esta potencialidad de destrucción total, por así decirlo, que hace de la política un fenómeno fundamentalmente ligado a la guerra. Ahora, la distinción política está amigo-enemigo, y en eso Schmitt es próximo de la filosofía de esa época en Alemania, de la filosofía de existencia. Es una distinción existencial, o sea, no tiene ningún fundamento lógico ni racional. Mis amigos y mis enemigos son un producto, por así decirlo, de un acto de decisión que se funda en lo profundo de mi existencia, pero que no se puede justificar racionalmente ni lógicamente. La política está en ese sentido, por así decirlo, más allá de las distinciones racionales. Pero frente a la otra que se me genera que sí, bueno, igual hemos pasado sí.
es súper irracionalista, pero ¿Tú eres de qué carrera? Entonces, ¿cómo? Porque se basa mucho en Weber en cómo concibe el poder. Entonces Weber es como un liberal, como bien paradigmático. sí. ¿Cómo se conjunta la idea de asumir toma Weber, pero al final es una crítica súper como acerba al liberalismo? Sí. Bueno, pero él, claro, toma elementos probablemente de Weber, pero no es que sea weberiano. Ya, pero el decisionismo es muy weberiano en ese sentido. Claro, claro, pero él liga el bueno, es complicado pensar con Weber, porque se ha dicho también que Weber de alguna manera tiene como fundamento en Nietzsche, ¿no? En formas de irracionalismo como las de Nietzsche. Entonces, Schmitt, que toma elementos de Weber, sin embargo, que toma por ejemplo este elemento de la decisión, sin embargo, la decisión para él es un acto existencial, que no tiene justificación racional y no tiene que tenerla, es algo, es una distinción que tú haces fácticamente. No tiene justificación racional ni tiene sentido exigirle justificación racional. Bueno, y en ese sentido, incluso esta categoría, esta distinción esencial entre amigo y enemigo, afecta tanto a la política que incluso piensa Schmitt que los conceptos políticos son conceptos que siempre, para entenderlos, tenemos que entender cuál es el enemigo. Por ejemplo, según Schmitt, y ahí uno se da cuenta, todo el concepto de lo político tiene un enemigo, y el enemigo es el liberalismo. Lo que caracteriza incluso al concepto político como concepto es que siempre execra a alguien, ¿no? Lo somete a crítica o lo pone por debajo, por así decirlo, ¿no? Que todos los conceptos políticos tienen este carácter polémico, ¿no? Los conceptos políticos nunca son neutros, ¿no? Siempre son polémicos porque eso refleja el estatuto guerrero, podríamos decir, de la política. El estatuto estratégico de la política en general. Bueno, este es entonces esta aproximación, una de las aproximaciones importantes, digamos, ¿no? Conceptuales de la política hoy en día. Y la crítica de Schmitt al liberalismo, entonces, tiene que ver con la idea de que en realidad el liberalismo es incapaz de construir una concepción de lo político. Dice Schmitt, el liberalismo o es una doctrina económica o una doctrina moral, pero es incapaz, por su énfasis en el individuo, de construir y de legitimar un nosotros, que es lo característico de la política. Y es incapaz también de ver, podríamos decir, de percibir, ¿no? Este carácter conflictivo de la relación política. Digamos, ¿cómo se podría decir? Irreconciliable. La política es por esencia el territorio en donde no puede haber reconciliación ni consenso. La política es por esencia un campo agonístico, un campo de lucha, de conflicto. Eso es entonces otra consecuencia, podríamos decir, ¿no? de esta idea de lo político. Sí, o sea, igual el liberalismo tiene hablaba en ese momento, pero como igual reconoce un sujeto político que sería el sujeto autónomo propietario, porque no sé, los proletarios no están incluidos en la esfera política del liberalismo como más propio. Y en ese sentido, como que igual es. Claro, uno podría decir que hay una política liberal que sería una política de la propiedad, ¿no? Pero bueno, Schmitt diría tal vez que eso lo que le está diciendo es que el liberalismo es un tipo de pensamiento que gira entre la economía y la moral individual. Que es un tipo de pensamiento que suponte tú, ¿cuáles son por ejemplo, las grandes luchas de los liberales? Son luchas por las libertades individuales. Son luchas, por ejemplo, siempre por cuestiones que tienen que ver con el individuo, pero no con el colectivo.
Porque el colectivo para liberar es sospechoso. Se supone que a cierto punto que no se construye. Claro, pero es sospechoso el colectivo. El colectivo, por eso Schmitt dice, no hay una política liberal, sino que lo que hay es más bien una crítica liberal de la política. El liberal cree que lo que hay que hacer es tener el mínimo de Estado, por ejemplo, el mínimo de política. Eso es lo bueno para el liberal. Entonces eso hay un rechazo, digamos, casi constitucional del liberalismo de Schmitt por la política. Pero entendía la política, claro, como Schmitt, o sea, conflicto, violencia, guerra, virtual por lo menos, no guerra real, pero guerra virtual. O sea, un conflicto político tendría que ser un conflicto, una oposición que es susceptible de terminar en un enfrentamiento armado. Por ejemplo, como lo que ocurrió durante la Unidad Popular. La idea de construir una sociedad socialista en Chile, bueno, fácticamente derivó en un conflicto armado. Para Schmitt sería un caso característico de un enfrentamiento político, porque es un enfrentamiento susceptible de llevar a un enfrentamiento militar, como de hecho llevó. Pero claro, como tú dices muy bien, es una cuestión formal, porque cualquier oposición, cualquier distinción es susceptible de devenir oposición política, aunque, bueno, esto puede parecer un poco extremo, pero que sean todas las distinciones, pero en principio en Schmitt no habría Schmitt en eso, esa es la crítica que le hace otro teórico político muy importante, que no lo voy a mencionar aquí, pero lo voy a tratar, que es Leo Strauss. Bueno, Schmitt en eso es moderno, en el sentido que separa la política de la moral. Lo que él está haciendo no es, aunque de alguna manera él privilegia ciertas cosas, sin duda, pero de alguna manera él trataría de escapar a la idea de que aquí está diciendo la política debe ser esto. Lo que él está diciendo es que la política es esto. Y donde no hay conflicto, donde no hay realmente oposición, ni polémica, ni nosotros frente a un ello, estamos en un mundo, estamos en una esfera apolítica, por así decirlo. Ahora, las esferas apolíticas, eso no lo voy a alcanzar a tratar acá, pero cuando la política puede también hacerse en nombre de algunos fines, valores, objetivos que aparentemente son universales y no políticos, como por ejemplo los derechos humanos. Pero dice Schmitt, las guerras que se hacen en nombre de los derechos humanos son las peores, son las más crueles y sangrientas, porque significa que el otro, el enemigo, no es humano. O sea, si hay guerra, hay un enemigo, pero si la guerra es conducida en términos de derechos humanos, entonces los que están ahí afuera de los derechos humanos son parecidos a no humanos. Entonces, con ellos se puede hacer todo, se puede hacer Guantánamo, ¿no? Porque no son humanos. El ordenamiento jurídico norteamericano es uno de los más restrictivos, ¿no? En términos de respeto a los derechos, ¿no? Si hay algo que la cultura jurídica norteamericana hace, es respetar los derechos de las personas, de los individuos, ¿no? O que no sé si hace, pero por lo menos que cree hacer con mucha fe. Pero sin embargo, bueno, el Patriot Act del 11 de septiembre borró todo eso. ¿Por qué? Porque los Al-Qaeda, ¿qué son? No son propiamente como son. Entonces, las guerras humanitarias son terribles. Bueno, es la guerra en Serbia, en fin, estas intervenciones humanitarias que además se hacen desde lejos. Schmitt algo prevé ese tipo de guerra y la encuentra, digamos, peor todavía que las guerras tradicionales, por así decirlo. Bueno, eso entonces, ahora, les decía también que la teoría schmittiana ha sido como
adoptada, podríamos decir, ¿no?, por teóricos políticos, por ejemplo, post-marxistas. Y este es el caso, sobre todo, de Chantal Mouffe, ¿no?, la filósofa política belga, que enseña en Inglaterra. Y, bueno, ella trata de desactivar esta característica guerrera, ¿no?, esta característica de relación entre la política y la guerra y lo militar que hay en Schmitt. Y entonces ella, pero sin embargo mantiene un punto esencial, me parece a ella, de Schmitt, que es este carácter de usar como criterio de la politicidad la idea de conflicto. Pero ella entonces trata de desactivar esta idea de un conflicto antagónico radical por la idea de un conflicto, como ella llama, agonístico, ¿no? Y ve entonces el centro de la política en algo así como una especie de pluralismo, dice ella, agonístico, ¿no?, en que los enemigos, los que están en el conflicto se tratan de alguna manera como adversarios, pero no como enemigos radicales, por así decirlo. Y ella ve ejemplos, ¿no?, de esto, naturalmente. Bueno, ve en primer lugar, Chantal Mouffe, interesante en su último libro, En torno a lo político. Traje otro acá, El retorno a lo político, que es anterior. En el torno a lo político ella analiza con mucha agudeza muchas teorías políticas contemporáneas que buscan en cierto sentido disminuir este carácter agonístico de la política. En el fondo, todas las políticas del consenso, ¿no? Ella indica ahí, por ejemplo, la tercera vía de Giddens, ¿no? Critica también a Ulrich Beck, ¿no? En fin, esta idea de una modernidad reflexiva, en fin, todas las formas de negar que en la política haya conflicto y agonismo, ¿no?, que ella la ve sumamente presente en muchas de las teorías contemporáneas, ¿no? Y ahí entonces ella da algunos ejemplos, ¿no?, de cómo, por ejemplo, una sociedad democrática puede de alguna manera no negar el conflicto, pero de alguna manera tratarlo o trabajarlo de una manera que haga posible, digamos, que no nos destruyamos, por así decirlo. O sea, que el conflicto no se transforme en un conflicto antagónico, militar y enemigo al estilo chileno más tradicional. Y un ejemplo que da ahí que es muy interesante es uno que saca de un libro de ¿cómo se llama? Un escritor que es un premio Nobel, que creo que un libro que se llama Masa y Poder, ¿no? Después no voy a recordarlo, ¿verdad? El libro se llama Masa y Poder, Canetti, de Elias Canetti. Pone un ejemplo de Elias Canetti. Y en Masa y Poder, Canetti pone como ejemplo una decisión parlamentaria, una discusión y una decisión al interior de un parlamento, de una sociedad moderna. Y entonces, lo que nos hace ver Canetti es que en este mecanismo que nosotros estamos acostumbrados a verlo, no le vemos nada de tan antagónico a una votación, por ejemplo, en el Congreso. Pero Canetti lo que hace es que, sobre todo cuando se trata de votaciones más o menos decisivas o importantes, en realidad hay que entender que lo que está haciendo el que cuenta los votos, dice Canetti, es impedir que se corten las cabezas. O sea, contamos votos en lugar de cortar cabezas. O sea, el mecanismo de la decisión mayoritaria es un mecanismo simbólico
en el fondo, un mecanismo guerrero, simbólico, pero que está sublimado, por así decirlo. Entonces, muchas de las instituciones políticas, como un parlamento, por ejemplo, son instituciones en donde el sufragio y la votación y todo busca, a veces sin éxito, busca reemplazar a la violencia. Y eso serían entonces estos mecanismos agonísticos, adversariales, por así decirlo, de la política, que la política no puede nunca eliminar, porque si no deja de ser una realidad política, pero que puede ser, por así decirlo, sublimado en la lucha electoral o en otro tipo de comportamientos. Entonces el pluralismo político. Y ella, les voy a leer un pasaje breve para después centrarnos brevemente también en Hannah Arendt. Ella trata de mostrar también de una manera distinta cómo en política el conflicto de alguna manera es algo inevitable. Por ejemplo, basado en un concepto que saca de un filósofo francés contemporáneo, de Jacques Derrida, y el concepto que extrae de Derrida es el concepto de, aquí lo pongo entre comillas, lo cito, exterior constitutivo. Entonces dice ella, bueno, les voy a leer el párrafo anterior. El liberalismo, dice ella, al menos como es formulado dentro de un marco racionalista e individualista, aquí está pensando sobre todo en Rawls y en Habermas, está destinado a desconocer la existencia de lo político y a engañarse con respecto a la naturaleza de la política. En realidad elimina desde el principio aquello que constituye su diferencia específica. No puede dar cuenta de la acción colectiva y trata de establecer una unidad en un campo atravesado por múltiples antagonismos. Deja de lado el hecho de que la política supone la construcción de identidades colectivas y la creación de un nosotros, como opuesto a un ellos, que ya veríamos que deriva de aquí. Entonces la política como construcción de identidades colectivas, también es una característica importante. La política ahora, no lo político, sino la política como los actos de gobierno, etcétera, como intento de domesticar lo político, de acorralar las fuerzas de la destrucción y de establecer el orden, siempre tiene que enfrentarse con conflictos y con antagonismos. O sea, la tarea del gobierno, de la administración, es enfrentarse con conflictos, de los que sin embargo es incapaz de dar cuenta, por decirlo. Esto nos obliga a entender, dice, que todo consenso está por necesidad basado en actos de exclusión y que nunca puede haber un consenso racional completamente inclusivo. Este es un punto crítico que la noción de exterior constitutivo de Derrida puede ayudarnos a elucidar. Una de las ideas centrales de Derrida es que la constitución de una identidad está siempre basada en la exclusión de algo al actor. Estamos demasiado de Derrida, está en Hegel, pero bueno, ella es más contemporánea. La constitución de una identidad está siempre basada en la exclusión de algo. Y esto y en el establecimiento de una violenta jerarquía entre los polos resultantes. Forma, contenido, esencia, accidente, blanco, negro, si lo pensamos en relación con raza. Siempre hay un superior y un inferior en estas distinciones, el que construyen identidad. Hombre o mujer en la sociedad patriarcal, por ejemplo. Esto significa que no hay identidad que se autoconstituya y que no sea construida como diferencia, y que toda objetividad social es en última instancia política y revela las huellas de la exclusión que hizo posible su constitución, a lo cual podemos determinar entonces su exterior constitutivo. Esa es la razón por donde ella busca, ¿no?, la idea de que
Si la política en el fondo tiene que ver con identidades, con la construcción de una identidad colectiva, con nosotros, entonces no puede ser omni-incluyente. Necesariamente las identidades se constituyen de esta manera, de una manera relacional, ¿no? A través de la oposición con algo otro. Ninguna identidad se autoconstituye. Esa es la teoría. Y de aquí deriva entonces que si la política tiene que ver con identidad, tiene necesariamente que ver con oposición y con conflictos. Y esto sería algo inerradicable según Mouffe de la política. Bueno, esto es la primera. Ya un poco por el tiempo demasiado justo, pero quería por lo menos mencionarles entonces otra concepción de la política, ¿no? Pensaba hacerlo con tres, pensaba llegar a la Isla Sierra al final, pero no pasa. Entonces voy a tomar Hannah Arendt, ¿no? Y Hannah Arendt entonces como una visión también polémica, ¿no? y opuesta a la de Schmitt, ¿no? sobre la política, ¿no? Ahora, para ver que la visión de Hannah Arendt es opuesta a la de Schmitt y una visión alternativa, tal vez un texto importante de ella sería considerar su artículo sobre la violencia, ¿no? Se llama On Violence, ¿no? Sobre la violencia. Perdón, no, de Chantal Mouffe, entonces, el libro que vi, o que si brevemente, es El retorno de lo político. Ella es la mujer de Ernesto Laclau, y han escrito también algunas cosas juntos, como por ejemplo Hegemonía y Estrategia Socialista. Hace una democracia radical, hegemonía y estrategia socialista, que es de Chantal Mouffe y de Ernesto Laclau, ¿no? Y entonces el otro texto que les mencioné, que cita Canetti, Chantal Mouffe, es de un título muy parecido: En torno a lo político. ¿Quién es más mono? El trabajo de ella es muy interesante en filosofía política, y entre otras cosas porque hace también un recorrido, ¿no? que es muy original, ¿no? Dentro de la filosofía política, porque ella pasa, por así decirlo, de ser una gran intérprete de Gramsci, sobre todo, de Antonio Gramsci. Bueno, por eso se llama Hegemonía y Estrategia Socialista, el libro con Laclau, ¿no? Porque el concepto político central de Gramsci, como ustedes saben, es el de hegemonía, ¿no? Y entonces la idea, ella es una gran intérprete y tiene muchos textos muy notables sobre Gramsci, y a partir de esa base marxista bueno, primero althuseriana, marxista, gramsciana y althuseriana, pasa entonces a